Bien, buenas noches, Giovanna, Rosario, Raquel, Sandra, Blanca, Melanie y Janet. Vamos, son las 8:45. Vamos a esperar unos minutitos, ¿ya? Unos 3, 4 minutos a que se conecten algunos compañeros más e iniciamos en ese momento, ¿ya? Unos minutitos de tolerancia. Empezamos en 4 minutos. Buenas noches. Bien, buenas noches nuevamente con todos. Ya ahora ya pasaron los minutos que dimos y ahora sí vamos iniciando nuestra sesión entonces del día de hoy. Estamos empezando la segunda semana, la segunda unidad. Y para el día de hoy, buenas noches Raquel, buenas noches. Para el día de hoy, que es nuestra tutoría, vamos a trabajar, buenas noches Blanca. Vamos a dividirlo en dos momentos, ¿ya? Primero vamos a revisar qué actividades tenemos que desarrollar esta semana, ¿ya? Y de paso hacemos retroalimentación sobre la semana anterior. Todavía no he terminado de calificar los foros, estoy revisando todavía muy poco, no he terminado. Los trabajos sí estoy más o menos a la mitad, pero ya estoy notando algunos patrones. Así que vamos a aprovechar al momento de hacer la revisión de los trabajos de esta semana para hacer mucha retroalimentación, ¿ya? Blanca, coméntanos, veo tu micrófono abierto.
Bien. Ok, tengamos cuidado, ya sabemos, micrófono abierto, manito levantada o escriben por el chat, yo inmediatamente cedo la palabra, sí, para poder comunicarnos. Bien, entonces ese es el primer momento, revisión de las actividades de esta semana y retroalimentación. El segundo momento, sí, en el segundo momento lo que vamos a ver es ya la parte práctica de cómo hacer el trabajo, ¿ya? Hay una pequeña precisión. La parte práctica del desarrollo lo vamos a ver en la clase, ¿ya? En la sesión. Así lo que ahora vamos a hacer es principalmente dar precisiones sobre cómo hacer el trabajo, ¿ya? Porque hay, como la tutoría, no todos se pueden conectar y eso se comprende, ¿sí? En la clase, en cambio, sí, sí, los ejercicios prácticos están desarrollados para hacerlos en la clase, ¿ya? Pero hoy día vamos a dar orientaciones, algunas pautas, ya vamos a revisar las herramientas, pero ya el ejercicio, el desarrollo más profundo, técnico, con práctica, sí, eso lo vamos a ver en la sesión el día miércoles, ¿ya? Hoy es una tutoría principalmente para esos aspectos, ¿bien? Entonces, ya está. Esa es nuestra agenda para el día de hoy. Ya sabemos, cualquier pregunta, consulta, levantamos la mano, abrimos el micrófono o escribimos por el chat y estamos ahí en contacto. Bien, vamos dando inicio entonces. Vamos a compartir pantalla. Un segundo. Déjenme ubicar la pantalla correcta. Ya está, este es. Ahora sí. Bien. Entonces ya está, estamos empezando nuestra segunda semana, ¿sí? Un curso de gestión de la calidad. Esta segunda semana esencialmente es desarrollo de dos grandes campos, ¿sí? Primero todo lo que son herramientas, ¿sí? De gestión de la calidad, desde las básicas que nos deja Ishikawa, que las vamos a ver en un ratito, ¿sí? Hasta las complementarias. Y esa es la primera parte que vamos a ver. Y la segunda, ¿sí? Lo que vamos a revisar es el concepto y la metodología y todas las herramientas y procesos que incluye el Lean Healthcare. ¿Ya? Que eso, para eso, el día miércoles que nos encontramos ya vamos a desplegar con más detalle algunos casos, ¿no? Entonces, ese es el contenido que vamos a ver esta semana. Dentro de del trabajo que vamos a tener, sí, recordamos que tenemos tres actividades calificadas por lo regular. Un segundito. Sí, todas las semanas tenemos tres tipos de actividades calificadas, ¿no? Primero son las evaluaciones en línea, ¿sí? Que ya han visto, ¿sí? 10 preguntas, opción múltiple, tipo caso, nos da un caso y en base a eso va formulando las preguntas, ¿no? Ahí más no podemos hacer porque es eso, es un examen de opción múltiple. Lo que sí tenemos, lo otro, son los foros, ¿bien? Y las evaluaciones continuas. Vamos a revisar los foros. Aquí está, el foro 2. Ya. Y entonces vamos a abrir la guía. Vamos a revisar ya algunos compañeros. Sí, Pedro, por ejemplo, ya ha respondido. ¿Y de qué va el foro? Dice, foro, herramientas de la calidad en salud. Los foros y los exámenes en línea, ¿no? Son individuales. Nos plantea, ¿no? Promover desde una participación activa y desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes que amplíen la comprensión del tema propuesto, ¿no? Hay que revisar los materiales y la pregunta va en el sentido de las herramientas vistas, ¿cuáles considera serían de mayor utilidad en su ámbito laboral y por qué? Fundamente su respuesta, ¿no? En las diapositivas hay varias herramientas, ¿no? Dentro de ellas, las esenciales o básicas que nos daba Ishikawa y algunas complementarias. Igual el ministerio las tiene reguladas varias de estas en las normas, ¿sí? La norma de proyectos de mejora continua. Pero lo que sucede es que en la práctica, ¿sí? En el trabajo, muchas veces ya nos ha tocado, querramos o no querramos ver algún tema de gestión de la calidad, ¿no? Y uno de los, por ejemplo, yo recuerdo uno de los más utilizados en aquellas épocas era el Espina de Ishikawa, ¿no? Y la lluvia de ideas, eran de las más utilizadas, ¿no? Un problema, algo sucede, lluvia de ideas, ¿no? Nos sentamos, a veces mal hecha, ¿no? Mal llevada la metodología, pero ahí estaba la lluvia de ideas, ¿no? Y con eso luego tratábamos de darle sentido, un orden, ¿no? Entonces, la pregunta va en ese sentido. De esas herramientas, ¿cuáles son las que consideran ustedes sí que pueden ser de más utilidad en el ámbito laboral, en lo que trabajan?
Profe, yo soy neurocirujano. Ya, igual, en neurocirugía también se aplica, ¿no? Entonces, sí, esa es la primera pregunta. Y luego hay que fundamentar por qué. ¿Por qué creemos que, que esta o estas son las herramientas que más utilidad nos brindan? Aparte, dentro de la diapositiva, sí, dentro del PPT, la semana pasada y esta semana, hay un artículo que lo comentamos, que justo se hace una investigación aplicada a los gestores y profesionales, personal, que trabaja en el primer nivel de atención, ¿no? Y a ellos se les hacen varias preguntas, ¿no? Y una de ellas es, ¿cuáles son las herramientas, métodos que ustedes consideran que favorecen más, ¿sí? O mejoran, o ayudan a mejorar lo que es la calidad en los servicios de salud? Y ellos plantean varias metodologías y herramientas, ¿no? Una de ellas era la espina de Ishikawa, ¿no? Entonces, esa guía, esa investigación de repente también podría servir como orientación. Eso está en las presentaciones, ¿no? Por eso nos dice primero revisen las presentaciones, los materiales. Y de eso va. Ese es el foro entonces. Revisamos los materiales, reflexionamos y vemos de todas estas herramientas, ¿no? Que algunas me van a servir para hacer análisis causal, ¿no? Ver qué es lo que está pasando acá, la espina de Ishikawa, el árbol de causas y efectos, los cinco porqués, lluvia de ideas, ¿no? Algunas me pueden servir para poder priorizar, matriz de priorización, Pareto, ¿no? Matriz de afinidades, estructuración también o segmentación también nos puede ayudar para eso. Algunas nos puede ayudar para más bien definir acciones, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? El diagrama de Gantt, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles de estas herramientas ustedes consideran que serían las más útiles según su necesidad, ¿no? Luego de ello, sí, ya para formular la respuesta a nuestro foro, tomamos en consideración las instrucciones, ¿no? Nos dice, debemos participar 2 veces, debemos responder la pregunta, ¿sí? Comentar la participación de algún compañero y además todo ello debe, ¿sí? El redactarse de manera original, ¿sí? Evitando todo lo que es las copias, ¿no? Acá nos coloca, eso lo comenzamos la semana pasada, ¿sí? Nos coloca un rango, ¿no? Entre 50 a 100 palabras, ¿no? Y hemos dicho de que esto, no es que hice 49, me ponen cero, ¿no? Hice 101, me ponen cero. No, es un rango promedio, ¿sí? Valores promedio. El mínimo promedio, sí, 50, máximo promedio 100, ¿no? Así que ahí no hay mucho problema. El foro, hasta donde he visto, han desarrollado, han respondido bien, ¿sí? Pero se están equivocando en algunas cositas. Vamos a ver la rúbrica. Ahí se están equivocando. Nuestra rúbrica nos evalúa 4 criterios. El primero es la comunicación escrita. ¿En qué consiste este criterio que vale 5 puntos, un cuarto de la nota? Consiste en responder la pregunta, ¿no? Y la pregunta en este caso no es una pregunta, son 2 preguntas. ¿Cuál es la herramienta? Y fundamentar. ¿Por qué? Entonces, la primera, sí, el primer criterio lo que evalúa es eso, la respuesta a la pregunta, o en este caso a las 2 preguntas, ¿no? Si está bien fundamentada, si está bien sustentada, va a tener 4 a 5 puntos, ¿no? Si lo hace más o menos por ahí, ha tratado de desarrollarlo, es muy escasa, ¿no? Le falta un poco de fundamento, ¿no? Pero todavía se nota que está intentando resolverla, ¿no? 2 a 3 puntos, ¿no? Si responde cualquier cosa, no lo fundamenta, son ideas sueltas, no están estructuradas, ¿no? O son generalidades, ¿no? Ahí 0 o 1 punto, ¿no? Este criterio, la mayoría, hasta donde he visto, está bastante bien, sí, están respondiendo la pregunta. El segundo criterio, algunos están equivocando o olvidando, no sé, ¿sí? No están colocando las referencias en estilo Vancouver, ¿ya? Porque el segundo criterio lo que nos evalúa es la redacción, ¿no? Y dentro de redacción, la ortografía, la gramática, ¿no? Las tildes, las mayúsculas, los puntos, ¿no? Las comas, ¿sí? Que tenga una estructura semántica comprensible, ¿no? Ya, esa es la primera parte, pero la segunda parte nos dice que debemos colocar 2 citas textuales utilizando el estilo Vancouver, ¿no? Entonces, esta segunda parte lo que hay que incluir son 2 referencias, ¿sí? En nuestro trabajo, por lo menos una referencia puede ser la presentación que estamos viendo o alguna lectura que tenemos, ¿no? Entonces, esas las colocamos en estilo Vancouver y las incluimos, ¿sí? Vamos a ver rapidito, por ejemplo, acá Pedro ya tiene una buena intervención, ¿sí? Parece que lo está respondiendo todo. Acá habría que agregarle, ¿sí? Las referencias bibliográficas, ¿no? Que es este criterio, ¿sí? Por lo pronto, la respuesta parece que está bien, ¿no? Habría que revisarla con detenimiento, pero este criterio le estaría faltando, ¿no? De repente ahí lo va a complementar después. Si acá hay un botoncito para editar, si en caso falta, o después le pueden agregar otro comentario más, ¿no? Entonces, eso, sí, la redacción y las referencias bibliográficas. Ahí es donde, igual, en el primer foro, algunos alumnos, algunos compañeros
no están colocando las referencias bibliográficas en estilo Vancouver, o no las están colocando y se están olvidando, ¿sí? O si las están colocando la página web o el nombre del archivo, ¿no? O les está faltando el redactarlas adecuadamente. ¿Ya? Entonces, ese criterio va a tomar 4 a 5 puntos, ¿sí? Si tenemos errores ortográficos o solo utilizamos una fuente, nada más, con estilo Vancouver, ¿sí? 2 a 3 puntos, ¿no? Si tiene muchos errores o no colocamos fuentes, 0 a 1 punto, ¿sí? Tengan cuidado con ello, porque miren, por no colocar las fuentes vamos a perder casi 3 puntos, ¿no? Pero hasta ahí está más o menos. Aquí es donde se están equivocando bastante, ¿sí? El cuarto criterio, lo que nos pide es la comunicación interpersonal, que es, en otras palabras, la respuesta, el comentario que le vamos a hacer al compañero, ¿sí? Porque si nos damos cuenta, recordamos, más lo leemos, dice participar 2 veces, y una de ellas tiene que ser comentar la respuesta de otro compañero. Eso es todo un criterio. Ahí se van 5 puntos, ¿no? Entonces, el compañero que hizo, respondió bien la pregunta, la fundamentó, colocó sus referencias bibliográficas muy bien, ¿no? Pero no hizo el comentario al otro compañero, no tuvo su segunda participación, ya perdió 5 puntos. Porque esta en esencia lo que evalúa es eso, ¿sí? Es eso. Que debemos responder lo que algún otro compañero, y ahora, además de eso, ¿sí? La respuesta no puede ser una respuesta general o una respuesta que no tengan sentido, ¿no? Respuesta como, efectivamente, estimado compañero, yo creo que la calidad es muy importante dentro de los establecimientos de salud, punto, ¿no? Esas respuestas no me dicen nada, pues, ¿no? Una obviedad, una perogrullada, ¿no? Entonces, respuestas de ese tipo, pues, tendrán pues, 0 o 1 punto, ¿no? Por ahí, por el esfuerzo, ¿no? Pero no, ¿sí? Si ni siquiera hay eso, si ni siquiera hay la respuesta al compañero, vamos a tener 0 puntos y ya perdemos 5 puntos, ¿no? Entonces ahí se están equivocando. En el primer foro algunos compañeros no han tenido la segunda intervención y están perdiendo 5 puntos. Por más que hayan hecho bien esto, por lo pronto está ahí 15. Pero el problema no queda allí. El problema es que este criterio está anclado, amarrado, se relaciona con el siguiente criterio. El siguiente criterio lo que evalúa es y cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos, ¿no? Con los compañeros, ¿ya? Entonces, si yo no he hecho un comentario, no me he relacionado, no he comentado, si no he escrito nada al compañero, ¿cómo voy a poder calificar la forma, ¿no? Si ni siquiera le he respondido. Entonces, sí, si no se hace el segundo comentario, el segundo aporte, la segunda participación, ¿sí? Comentando algo bien fundamentado, bonito, constructivo, que sume, ¿no? Algún compañero, vamos a sacarnos 5 en esto y lo más probable es que acá nos saquemos 2 o 3, porque este criterio evalúa justo eso, ¿no? La forma, cómo nos relacionamos, cómo interactuamos, ¿no? Si lo hacemos bien, nos expresamos de manera asertiva, ¿no? Adecuada, 4 a 5 puntos, ¿no? Si lo hacemos más o menos, ¿no? 2 a 3 puntos. Ya si no lo hacemos o lo hacemos pésimo, ¿no? Todos agresivos ahí, 0 a 1 punto, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Como no tienen la segunda participación, acá se van a sacar 0 y acá se van a sacar, ¿sí? 2 o 3 puntos a lo mucho. Sí, entonces van a perder entre 7 a 8 puntos y en lugar de sacarse 20 van a terminar con 12, ¿no? Y no es que el profe se invente, todo está en la rúbrica, ¿sí? Eso es lo que tenemos que cumplir, ¿ya? Y entonces, eso respecto al foro, ¿ya? Hemos hecho un poquito de retroalimentación, sin dar nombres, pero cada uno es consciente, ¿no? Yo voy a terminar de corregir hasta el día miércoles. Sí, cada uno es consciente de cómo ha hecho su respuesta al foro. Ahí van a ver, ¿sí? La nota, ¿no? Dependiendo de la rúbrica. Eso entonces es respecto al foro. Bien, veo que no hay preguntas, comentarios, así que vamos avanzando, vamos a ver el respecto al trabajo. Eso respecto al foro. Respecto al trabajo, como les he dicho, y estoy revisando, estoy más o menos por la mitad. Ahí sí hay varias recomendaciones y reflexiones, ¿sí? A ver, ¿de qué ve el trabajo esta semana? Dice, aplicar herramientas de gestión de la calidad, ¿no? Debe presentar un informe con estructura, introducción, análisis, conclusiones y referencias bibliográficas. Hasta donde he visto, los grupos están conformando, están trabajando bien, ¿sí? Al menos en la parte grupal. El, ya, ¿y qué vamos a hacer? Es una actividad grupal, se revisan los materiales de la semana, principalmente la presentación y las lecturas complementarias, ¿no? Que ahí están las herramientas. Y para ello nos dice, vamos a considerar al establecimiento, a la IPRES que habíamos tomado en la primera semana, ¿sí? Segundo,
En base a esa IPRES, ese establecimiento que vimos la primera semana, en la primera semana analizamos el cumplimiento de los 7 criterios, ¿no? En base a esos 7 criterios vimos varios problemas, ¿sí? Porque era el análisis de cómo está cumpliéndolo y aparte, la segunda parte era la problemática. Y ahí ya empezamos con la retroalimentación. Primero, y les dije, ¿sí? Hagan el trabajo ustedes, ¿no? Si van a apoyarse en una IA, la IA se va a confundir y la IA les va a decir, acá le colocamos efectividad en lugar de eficacia, ¿no? Y les dije, va a pasar y me voy a dar cuenta. ¿Y qué? Pasó, pasó. Unos grupos, sí, en lugar de colocar eficacia, le han colocado efectividad. Y el análisis que se tenía que hacer, en lugar de ir a ver, utilizando las evidencias, que es lo que pide la eficacia, la resolución, ¿no? Están analizándolo desde la efectividad, ¿no? Y no desde la eficacia. Entonces, a ver, si el profesor nos advierte y nos dice, ¿no? Con mucha insistencia, algo es para tenerlo presente, ¿ya? El, Algunos grupos la primera semana no han hecho lo que se ha pedido, ¿sí? No han analizado los 7 criterios, que estaban claritos y los explicamos varias veces, ¿no? El lunes de la semana pasada, el miércoles. Y es más, advertimos y dijimos, no, va a pasar esto, chicos, si lo hacen mal va a pasar esto, y ha pasado, ¿no? Entonces, mano al pecho, ya a esos grupos les estoy haciendo retroalimentación. No voy a decir, pues, ¿no? ¿Qué grupo es, no? Eso, obviamente. Pero a esos grupos sí les estoy haciendo retroalimentación, ¿no? Efectividad no es un criterio, ¿no? Tal cosa no es un criterio, ¿ya? Entonces, eso como primera reflexión, ¿ya? Hagamos lo que nos pide el trabajo. Escuchemos las orientaciones del profesor. Ok, ¿qué más pedimos la primera semana? Dijimos, escojan al establecimiento, entren al RENIPRES, ya te explicamos cómo entrar al RENIPRES, ¿no? Y hablamos del RENIPRES y todo eso. Y del RENIPRES saquen la información esencial. Bueno, algunos grupos tampoco han hecho eso, ¿no? Le han colocado el nombre, no han colocado la dirección, no han colocado la categoría, se han inventado por ahí otra cosa, ¿no? Atención, establecimiento primaria, de primaria. ¿Dónde está eso, no? En la norma de categorización no está por ningún lado, ¿no? Y entonces mal también, sí. Yo entiendo, ¿no? Que es la primera semana, nos estamos ubicándonos todavía, estamos conociendo el curso, ¿no? La forma de trabajar del profesor. Está bien, ¿ya? Por ser la primera semana, se hace un poquito, digamos, considerado, ¿no? Pero de aquí en adelante, ya con la retroalimentación, el comentario que estamos haciendo, la forma como trabajamos, nos estamos conociendo, sí, ahí sí voy a ser un poquito más estricto, ¿ya? Porque además, ¿ya? ¿Por qué? Y eso tiene que ver con las referencias bibliográficas. Se están inventando referencias. Y les dije la primera semana, la primera clase, cuidado, porque si van a aplicar la IA es muy buena, nos facilita, nos agiliza varias cosas, ¿no? Pero comete un montón de errores, ¿no? Inteligencia artificial se le reconoce, dentro de los errores que tiene la IA, uno son las alucinaciones, ¿no? Porque quien sabe cómo funciona la IA es una serie de algoritmos, ¿no? Tienes un montón de información así suelta, ¿no? El Big Data, y tienes un montón de información. Y tienes unos algoritmos de procesamiento, ¿no? Entonces, cuando tú le pides en el prompt, que a veces son los prompts muy generales, la IA lo que coge, corre ese prompt, esa indicación en sus algoritmos y utiliza la información disponible. Y a veces en el pronto tú le pides algo que no lo conoce o es muy confuso para ella, ¿no? Encuentra 3, 4 variables parecidas y coge lo que estadísticamente es lo más, digamos, utilizado, ¿no? Son estadísticas al final. Coge eso, lo procesa y te lo entrega, ¿no? Y si no sabes el tema y no revisas lo que te está dando, te va a botar cualquier cosa, ¿sí? Debe entregar cualquier cosa, pero como yo no sé ni reviso, ¿no? Voy a creerle a la inteligencia artificial. Y entonces, eso pasa cuando queremos aplicar la IA al utilizar las fuentes bibliográficas. Les decimos, ¿no? Y dame las referencias, ¿no? Y la IA agarrará, aplica su algoritmo, ve un montón de referencias, encuentra 2 o 3 que estadísticamente son parecidas, son muy utilizadas y te las coge y de repente coincide, ¿no? Y otras que por ahí le parece, ¿no? Que no encuentra, agarra y se inventa, ¿no? Y cruza variables y te las termina colocando, ¿no? Pero como ustedes no revisan, ¿no? No ustedes chicos, ¿no? En general, en general a todos, ¿no? Los grupos no revisan, ¿no? Entonces terminan colocándole referencias. Entonces, eso es una de las cosas que a mí más me molesta es la mentira, ¿no? Aparte de responsabilidad, pero la mentira también. ¿Por qué? Las referencias bibliográficas corresponden a los artículos, documentos que nosotros hemos utilizado en el trabajo, ¿no? Esa es una referencia bibliográfica, ¿no? Entonces, si ustedes colocan algo
una referencia que no, sí, que no corresponde, me están mintiendo por primera vez porque me están colocando algo que no han utilizado, ¿sí? Que no han utilizado. Entonces, ahí está la primera mentira, ¿no? Colocan algo que no se ha utilizado, la primera mentira. Y la segunda mentira, peor todavía, me están colocando algo que ni siquiera existe. O sea, ya no solamente están colocando algo que no se ha utilizado, que no lo han leído, sino además que ni siquiera existe, ni siquiera lo leyeron, ¿no? Entonces, una doble mentira. ¿Cuál es el problema con esto? Que esto esté escalando demasiado. Disculpen que sea tan insistente. Perdón un segundito, estoy medio resfriado. ¿Y por qué soy tan insistente con esto? ¿Por qué esto ya está escalando? Ya no solamente son los trabajos que estamos haciendo aquí, ¿sí? Las tesis, los informes dentro de las oficinas, las direcciones donde estamos trabajando, ¿ya? Está colocándose, ese es otro sesgo, el sesgo de automatización, ¿no? Vemos que la IA conoce y lo hace rápido, ¿no? Y por ahí acierta muchas veces, dejamos de pensar nosotros, ¿no? Y creemos todo lo que nos dice. Y uno, es una confianza ciega, ¿no? Porque si se equivoca, ¿sí? Nos va a arrastrar. Y segundo, porque vamos a perder práctica, ¿no? Como ahora lo va a hacer ella todo, ¿sí? Yo ya ni siquiera lo veo, ¿no? Y pierdo práctica. Entonces, ahí se está incrementando muchísimo este riesgo. Y además, porque coincide, ¿no? Con un tema ético y moral. Les comenté, hace poco estuvimos revisando algunos documentos, ¿no? Y lo que encontré, varios trabajos de alumnos, ¿no? Tenían un montón de referencias bibliográficas inventadas, ¿no? Y sobre la advertencia insistieron colocando más referencias inventadas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque perdieron la práctica o porque quieren engañar, ¿no? Entonces, esto ya está escalando a un tema más moral, más ético, ¿no? Cuando una sociedad, una persona pierde los principios, ¿ya quién eres, no? Una persona sin principios, ¿le confiarían algo? No tiene principios, ¿no? Y eso es lo que está mellando, ¿sí? Ahí hay un fenómeno, ¿no? La naturalización, ¿no? Lo que era malo, ¿sí? Como se hace tan frecuente y tan a vista de todos, lo terminamos aceptando, ya no es malo, ya no es tan malo, ¿no? Un poquito malo, después se vuelve bueno. Y lo que era pésimo, ¿sí? O terrible, como lo malo ya lo estamos aceptando, lo pésimo pasa a ser malo nada más. Y después va a ser algo excepcional, ¿no? Y entonces cada vez se van normalizando, ¿sí? Este tipo de actitudes, este tipo de comportamientos. Igual que la corrupción, ¿no? Roba pero hace obras, ¿no? No está mal, no está, mejor dicho, no está bien, pero ya se normalizó, ¿sí? Y ya cada vez lo malo pasa por lo regular, ¿no? Entonces, y eso me preocupa porque está pasando con los trabajos, con el análisis que deberíamos estar haciendo nosotros porque estamos confiando, utilizando, sí, renunciando y dejándoselo todo a la IA, ¿ya? Y les está haciendo cometer errores, ¿ya? Yo quiero pensar que es las primeras sesiones que tenemos en el curso, ¿no? Y por ello es que de repente nos estamos conociendo, ¿no? Y está bien, que para eso estamos, para aprender, para compartir, ¿no? Y por ello también les estoy transmitiendo esto, ¿no? Tengan cuidado, por favor, ¿sí? Profe, está en contra de la IA, ¿no? No. Yo utilizo la IA también, pero hay que saber utilizarla, ¿sí? Lees el tema, revisas el tema, de qué se trata. Una vez que la tienes clara, de ahí recién le pides, y ayúdame, necesito que me sistematices esto de acá, ¿no? Y te lo sistematiza y te lo hace bonito, ¿no? Y de eso tú lo vuelves a revisar, a ver si la sistematización es correcta y le corriges, ¿no? O le dices, a ver, amplíame el escenario, ¿no? Dame opciones y te da opciones, ¿no? Y tú revisas de todas las opciones. ¿Por qué? Porque ya conoces el tema, ¿no? Si no lo conoces, te va a dar cualquier opción y vas a terminar creyéndole. Peor todavía cuando no revisas. ¿No? Y hay bastante sobre inteligencia artificial que se está escribiendo hoy en día. Es tanto así que nuestra norma nacional de lo que es la inteligencia artificial, la mitad casi de la norma habla de todos los beneficios, el potencial de uso, en qué lo podemos utilizar. Y la otra mitad, ¿de qué creen que habla? De las medidas de seguridad para no cometer errores, para no equivocarnos, ¿sí? Para poder corregir o evitar este tipo de situaciones. Así de grueso está este tema, ¿no? Y eso ni hablar a nivel internacional. Entonces, reflexión, sí, producto de la retroalimentación.
hagan el trabajo ustedes, ¿sí? Revísenlo ustedes. Si van a apoyarse en una IA, ¿sí? Háganlo bien, revisen el tema, utilicen a la IA como una herramienta para que les ayude a procesar algo, sistematizar algo, resumir algo, y ese producto ustedes vuélvanlo a revisar, ¿ya? Y corríjanlo, amplíenlo, mejórenlo, ¿ya? Porque aprenden ustedes y aprende también la IA. La IA también suele aprender de eso, ¿no? De esas correcciones, ¿sí? Entonces, esa es la recomendación, ¿ya? Nuevamente, no es que esté en contra, ha llegado, hay que utilizarla, pero hay que utilizarla bien, ¿no? Es como un Ferrari, ¿no? O sea, puedes tener el mejor carro, pero tienes un pésimo conductor, no te va a llevar a ningún lado, más bien te vas a estrellar, ¿sí? Entonces, tengan cuidado con ello. Esto no necesariamente es a ustedes, chicos, que están conectados, eso es para todos los compañeros, ¿ya? Ahora, al momento de corregir, sí se está haciendo la retroalimentación específica, ¿ya? Aquí eso está mal, eso está mal, eso está mal. Esta referencia está inventada, esta referencia hay que mejorarla, esta referencia no se ubica, ¿ya? Eso de ahí. Entonces, esa retroalimentación general. El, Cuidado, por favor, porque se está haciendo muy, muy común. Y no creo que a ustedes sí se sientan cómodos viendo que de repente el futuro, sus hijos, ¿sí? Vayan por esa línea, ¿no? No es bueno, no vamos a un buen futuro por ese camino. Bien, ok, entonces, profe, ¿y de qué era el trabajo? Dice, considerando el establecimiento, veo ahí un micrófono abierto. Yadira, ¿deseas comentarnos algo? ¿No? Ya, ok. Recuerden, ¿ah? Micrófono abierto, yo le cedo la palabra. ¿Ya? Entonces, considerando el establecimiento de la primera semana, ¿sí? Vamos a analizar ahora algún problema que esté afectando este establecimiento. Profe, ¿y el problema de dónde sale? El problema puede salir de los 7 criterios que ya hemos evaluado. La primera semana hemos evaluado los 7 criterios, ¿no? El de oportunidad, centrado en el paciente, que están integrados, ¿no? Y ahí hay análisis, y hay grupos que están sacándose muy buenas notas, ¿no? Entonces, de ahí podemos sacar un problema, que el establecimiento no garantice una atención integrada tal cual. Ese puede ser un problema. Ahora, si desean, pueden coger otro problema, no necesariamente el de la primera semana. Ya, si desean, pueden coger otro problema. Pero yo les recomiendo mucho, trabajemos con los insumos de la primera semana, si no es como empezar de cero. ¿Qué más nos dice? Sí, escojamos el problema y luego hagamos una pequeña descripción en qué consiste este problema, ¿no? El problema de inadecuada atención, continuidad de la atención, ¿no? ¿En qué consiste? En que el paciente una vez que ingrese y necesita un examen auxiliar especializado, el establecimiento no tiene la oferta y para poder hacer la referencia no se cuenta y describen un poquito de qué trata el problema, ¿ya? Luego de esa pequeña descripción, ¿sí? Vamos a analizar nuestro problema utilizando dos herramientas de gestión de la calidad, ¿ya? Puede ser, ¿sí? Una herramienta por ejemplo, para una lluvia de ideas, para ver causas del problema, ¿sí? Puede ser una matriz de Pareto para ver sobre las causas, priorizar con cuáles son las principales causas, una matriz de priorización, ¿sí? Puede ser lo que es estructuración para tratar de separarlo por temas, ¿no? Vamos a aplicar dos herramientas, las que gusten. Lo que sí nos pide es que por lo menos una de las herramientas tiene que ser de análisis de causas, ¿ya? No todas las herramientas sirven para analizar causas, ¿ya? Entonces, de ese problema vamos a aplicarle dos herramientas. Una para analizar sus causas, profe, ¿y esas cuáles son? Espina de Ishikawa, el árbol de causas y efectos, 5 porqués, ¿no? Y hoy día también nos ayuda un poquito, complementada con matriz de afinidad o con diagrama de afinidad, ¿no? Son herramientas que nos ayudan a identificar las causas. Luego de identificar las causas, vamos a aplicar otra herramienta más. Profe, ¿cuál? La que gusten. Puede ser un checklist, puede ser matriz de priorización, puede ser Pareto, puede ser un GAN, sí, puede ser matriz de dispersión, la herramienta que gusten, pero una más, ¿ya? Entonces, resumiendo, escogemos un problema que esté afectando al establecimiento, describimos brevemente qué consiste ese problema y luego lo analizamos. Analizamos cuáles son sus causas y luego aplicamos otra herramienta más, la que guste, ¿ya? Luego de ello, ¿sí? Vamos a formular el análisis respecto al problema, ¿sí? Cómo este problema está impactando y qué estamos obteniendo del uso de las herramientas, ¿no? Si yo de repente le apliqué Ishikawa y encontré que de todas las causas la mayoría se encuentran asociadas al personal, esa puede ser, sí, parte de mi análisis, ¿no?
Habiendo desarrollado o aplicado la metodología de la espina de causa y efecto, espina de Ishikawa, se identifica, ¿no? Que dentro del componente o la categoría personal, ¿sí? Cuatro de las causas se hayan vinculadas a ella, ¿no? Esencialmente tales, ¿no? Y ya está. Esa es una primera reflexión, ¿sí? Lo mismo con lo que obtengamos de la segunda herramienta. Finalmente, luego de concluir ello, ¿sí? Pasamos a redactar nuestras conclusiones. Ahí también se están equivocando, ¿ya? Las conclusiones surgen del análisis principal. Si en el análisis principal yo estoy describiendo brevemente un problema, ¿sí? Que está afectando a mi establecimiento, y estoy aplicándole dos herramientas de gestión de la calidad, y luego estoy haciendo un análisis de ese problema, ¿sí? Voy a obtener mucha información rica de ello. La información más relevante, la más valiosa, ¿no? Lo más sustantivo de ello, lo tomo, ¿sí? Y lo termino presentando a manera de conclusión. Si mi problema de repente no es el de inadecuada referencia y todo esto, ¿no? Una conclusión puede ser, visto el establecimiento de salud, se identificó que uno de los principales problemas asociados era la inadecuada referencia a los pacientes, ¿no? Lo cual estaría involucrando un incremento en la morbilidad, la mortalidad y los costos asociados a la atención sanitaria, ¿no? Esa es una conclusión que surge de mi análisis, ¿no? Segunda conclusión, analizado el problema, se aplicó la metodología del árbol de causas y efectos, identificándose como sus causas directas, tal, tal y tal. Asimismo, se vio que las causas indirectas eran tal, tal y tal, ¿no? Segunda conclusión. Tercera conclusión, de las causas indirectas se aplicó la matriz de priorización, ¿sí? Con tres evaluadores, con cuatro evaluadores y definiendo por puntaje que la causa priorizada, ¿no? Es tal, ¿no? Con un puntaje de tantos. ¡Pum! Ahí está la tercera conclusión, ¿no? Entonces, las conclusiones son el resumen, lo más sustancial, ¿sí? Que salen producto del análisis, ¿ya? Algunos grupos, y eso está bien, yo no lo pido, ¿ya? Pero es una práctica saludable. Algunos grupos, es más, se formulan objetivos, ¿no? Primer objetivo, identificar un problema. Segundo objetivo, identificar las causas con una herramienta. Tercer objetivo, aplicar la priorización, ¿no? O aplicar una estrategia para la implementación de una intervención para la solución. Y se plantean objetivos. Las consecuencias son la respuesta a y si logramos o qué hemos obtenido con esos objetivos. Entonces, esa es una buena práctica. Yo no lo estoy pidiendo, pero algunos grupos lo están haciendo y mi felicitación a esos grupos porque ayudan metodológicamente en la redacción del trabajo. ¿Ya? Así que esa es una buena práctica. Entonces, finalmente redactamos las conclusiones. ¿Ya? Y en eso consiste esta parte del trabajo. ¿Sí? Información adicional y la estructura. La estructura está bien, ahí sí no puedo, hasta donde he revisado está bien, está la carátula con todos los miembros del grupo que han participado, hay una breve introducción, una breve reseña, ¿no? De qué va el curso, de qué va el trabajo, la importancia, análisis. Acá también tengan cuidado porque se están desorganizando un poquito. Y es que miren, si me dice, ¿no? Tu trabajo debe tener esa estructura, ¿no? Debe tener una cabeza, debe tener un tronco, debe tener extremidades, una derecha, una izquierda, no debe tener una pelvis, ¿no? Si me pide todo ese esqueletito, ese es el esqueleto que tengo que presentar, pues, ¿no? Tengo que presentar una carátula, una introducción, ¿sí? Un capítulo llamado análisis, dentro del capítulo análisis tres subcapítulos, ¿no? Uno donde determino, ¿no? Establezco el nombre de la IPRES, la ubicación, principales características. Un segundo subcapítulo donde coloco un problema, lo describo brevemente y le aplico las dos herramientas, ¿no? Y un tercer subcapítulo donde hago un análisis ampliado de ese problema y lo que he encontrado aplicando las herramientas, ¿no? Un cuarto capítulo con las conclusiones, que son las ideas principales que salen del análisis, y un quinto capítulo, ¿sí? Con las referencias bibliográficas utilizando el estilo Vancouver. Y ese es el esqueleto, esa es la estructura. Profe, ¿cómo hacemos cada una de esas? Ya está acá, le hemos descrito, ¿no? ¿Cómo lo hago? Aquí está. Y ese es el trabajo entonces que tengo que presentar, ¿no? ¿En qué nos estamos equivocando? Estructura, ¿sí? Como les digo, he revisado algunos grupos, ¿sí? Del trabajo de la primera semana han colocado efectividad en lugar de eficacia, mal, ¿sí? No han hecho el análisis de los problemas que se pidió en la primera semana, mal, ¿sí? Entonces, ¿sí? Si no ha colocado, ¿sí? Parte del análisis, ya, esta partecita está mal, ¿no? Si además no ha desarrollado todos los criterios que se solicitan, ¿no? Esa partecita está mal. ¿Ese grupo cuánto va a tener en este criterio? 2 puntos, ¿no? 2 puntos, porque no ha desarrollado lo que está pidiéndose, ¿no? Acá lo que pide es que esté completo, no está completo, pues, no está completo, ¿no? Si no está completo, sí, 2 puntos.
Hay grupos que más bien sí han hecho un buen análisis, ¿no? Está la introducción, está el análisis, lo han ampliado, están las conclusiones, muy bien, referencias y las referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, el primer criterio evalúa eso, ¿sí? Evalúa que el esqueletito esté completo, todo lo que se pide y que esté bien hecho, ¿no? Que todas las partecitas estén allí. Si no lo hacen, como ha pasado con algunos grupos la primera semana, voy a tener, sí, que calificar con 2 puntos o 1 punto. El siguiente criterio es el contenido, es el análisis, ¿no? Hay algunos grupos, sí, lo han hecho muy bien, han hecho análisis ampliados, muy interesantes. Algunos grupos han hecho está el análisis, pero es muy general, ¿no? Es muy general, es como que respecto a la oportunidad, el establecimiento de salud hace lo posible para atender a los pacientes, ¿sí? Para ello ha colocado un sistema informático para poder generar citas oportunas y le hace seguimiento, ¿sí? Se espera que con esto mejore, ¿no? Es un análisis más o menos un poco general, ¿no? Pero sí tiene sentido lógico, ¿sí? Pero es muy general. Si es eso, entonces 3 puntos. Si más bien desarrolla, ¿no? Respecto a la oportunidad que implica tal y tal cosa, que para ello sucede esto y esto, ¿no? Si es un análisis bien interesante, bien fundamentado, bien desarrollado, son 4 puntos, ¿no? Si el análisis no tiene sentido, estamos hablando de efectividad, ¿no? O de oportunidad, terminamos hablando, no sé, de medicamentos o del agua potable, ¿no? Entonces, 2 puntos, ¿no? Ya si peor, ¿no? Si el desarrollo es totalmente incomprensible, ¿no? 1 punto, ¿no? Conclusiones. Acá también se han equivocado y lo que hemos dicho, ¿no? Las conclusiones que dice, tienen que estar sólidamente fundamentadas en el análisis, ¿no? Si está sólidamente fundamentado, ¿sí? Todas las conclusiones surgen del análisis, 4 puntos, ¿no? Si las conclusiones están fundamentadas, recogen las ideas principales, 3 puntos. Pero si las conclusiones son generales, como se hizo un análisis del establecimiento de salud tantos, ¿no? Si son así de generales o concluyen cualquier cosa, o estamos hablando de calidad y me concluyen sobre chikungunya, ¿sí? 1 punto, ¿sí? O 2 puntos, ¿no? Dependiendo cómo estén redactadas todas las conclusiones. Ahí se han equivocado porque algunos grupos, ¿sí? No están concluyendo bien, están concluyendo cosas muy generales, ¿no? Se ha hecho el análisis del establecimiento de salud tanto desde la perspectiva del cumplimiento de los criterios o dimensiones de la calidad según la Organización Mundial de la Salud, punto, ¿no? Primera conclusión. Segunda conclusión, el análisis implicó, ¿sí? Hacer la revisión del establecimiento en el cumplimiento tal, ¿no? Tercer punto, ¿no? Este análisis nos va a ayudar a mejorar el establecimiento porque todos creemos que así se va a mejorar, ¿no? Entonces, esas conclusiones después no me dicen nada, ¿no? Hay 2 puntos o 1 punto, ¿no? Entonces, sí, reflexiones. Nuevamente, no es a todos los grupos, pero es un porcentaje importante, ¿sí? Y me está preocupando. Por eso les comento. Ya a cada grupo le estoy haciendo la retroalimentación específica, ¿no? Y mano al pecho, ¿no? Cada uno sabe cómo presentó su trabajo. Acá sí la mayoría está bien, ¿sí? Es pertinente. Por ahí hay uno que otro error ortográfico, mientras no sean groseros. Pues, hay 4 puntos. La mayoría está sacando ahí 4 puntos, ¿sí? Y la última, las referencias bibliográficas, ¿no? Nos dice que tienen que estar las referencias bibliográficas, que utilizando el estilo Vancouver, que no deben tener errores, ¿no? Si todo está bien, 4 puntos, ¿no? Si están colocando referencias pero tienen errores, 2 puntos o 1 punto, ¿no? Si tienen muchos errores, ¿sí? 3, 4 puntos. Si están colocando referencias inventadas o no están colocándolas, 0 puntos, ¿ya? Y eso es lo que está pasando. Algunos grupos están colocando referencias inventadas. Y ya les he dicho, es un tema más ético, ¿no? Porque hay una doble mentira, ¿sí? En primer lugar, porque mintieron al decir que han utilizado ese documento. Y en segundo lugar, la peor mentira es que ni siquiera existe el documento, ¿no? O sea, pésimo. Ni para mentir. Entonces tengan cuidado con eso. ¿Ya? Y eso está sucediendo porque están utilizando mal la IA. Eso es el síntoma clave de que están utilizando mal la IA, ¿no? Y peor todavía cuando le meten efectividad en lugar de eficacia, ¿no? Mal. Chicos, entonces tengan cuidado con eso, por favor, ¿ya? El, eso de ahí. Una recomendación, un comentario también general. Todo lo que utilicen referencias tipo normas, ¿no? Porque he visto varias referencias no como normas. Además de colocar, ¿sí? Ministerio de Salud o el presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? La norma, el reglamento de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, ¿no? Que se aprobó en tal año, se publicó en el peruano, ¿no? Además de colocar eso, si es una norma, tienen que colocarle la norma probatoria, ¿no? Ministerio de Salud, sí, Reglamento de Establecimiento de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, como aprobado mediante o de frente Decreto Supremo número 013-2006-SA. Tienen que colocarle
la norma aprobatoria, el número de la norma aprobatoria, no solamente su nombre, ¿sí? No solamente su nombre, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, no, Ley número 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, ¿ya? Entonces, ahí se están equivocando algunos grupos, ¿ya? Entonces, es una cosita que mejorar. Y finalmente, el, hasta donde he visto, ningún grupo ha pasado el 20%, ¿sí? Ahí tengamos cuidado. Yo espero que no suceda con ustedes, pero sí, lamentablemente me ha tenido que pasar de alguna vez algún grupo, algunos compañeros, sus trabajos, su Turnitin está pues por 70, 80%, ¿no? Entonces, ahí se aplica lo que nos dice la guía, ¿no? Si el Turnitin es mayor al 31%, es cero y ni siquiera va a la rúbrica, no lo califico. Si veo que es 31% y todo el documento, más de 31 y todo el documento está copiado, ¿no? Es cero y se le coloca, ¿no? Según criterio de la guía, ¿sí? Se aplica lo dispuesto, ¿no? Cero. Profe, pero mi trabajo me sale un poco alto el Turnitin, está por el 22, porque las referencias bibliográficas me están subiendo el Turnitin. Profe, pero mi trabajo me está reconociendo el nombre de la universidad, el nombre del curso, su nombre, profesor, ¿no? Si ese es el caso, sí, y el Turnitin le está saliendo un poquito alto, sí, porque las referencias están saliendo altas, si ese es el caso, no se preocupen que yo, trabajo que vea por encima de 20, entro a revisar qué está pasando acá, ¿ya? Si lo que está pasando es que me está reconociendo las rúbricas, el nombre de alguna norma, alguna cita que hayan colocado textualmente, el nombre de la universidad, el nombre del curso, si eso está pasando, yo lo descarto, no lo tomo en cuenta, ¿ya? Pero si veo que las conclusiones están copiadas igualitas que otro artículo, que la introducción, la mitad de la introducción está copiada de otro documento, ¿no? Que el texto está también copiado de otro documento, o también lo que he visto que hacen, que está pésimo, ¿sí? Están escriben la introducción, la copian y la pegan como si fuera una imagen, ¿no? Claro, el Turnitin no va a revisar porque no hay texto escrito, es una imagen, pero se nota que es una imagen, el Turnitin te avisa y el profesor se da cuenta. Eso también no está bien. Profe, entonces, ¿cómo hago con las referencias? Con las referencias, escríbanla tal cual. Si por las referencias le sube el Turnitin, yo lo voy a revisar. Pero si el Turnitin le sale alto porque las conclusiones, porque el análisis, porque la introducción está similar a otro documento, ahí sí preocúpense, ¿ya? Lo ideal es que salga menos del 20%, pero si pasa algo de ello, sí, no se preocupen, yo no lo tomo en consideración. Pero sí sepan que yo espero que no suceda con ustedes, pero sí ha pasado algunos casos donde los Turnitin mayores al 31% sí se ha tenido que aplicar la penalidad. Y levantar un cero no es imposible, pero sí es dificultoso y vamos a estar bien estresados, ¿no? Y peor todavía cuando somos un grupo. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes apóyense, vean, ¿no? Cómo pueden ir mejorando, ¿ya? Si así todo les sale un poquito alto por las referencias bibliográficas, por el nombre del curso, ¿no? Eso, sí, yo lo descarto, yo no lo tomo en cuenta. Recomendaciones, fuentes externas, sí, el Turnitin se considera plagio, sí, algunas otras consideraciones particulares, las entregas de los plazos, y el formato de revaluación, y ya está. Y acá hay esta guía, ¿sí? La pueden utilizar, es complementaria, además de los materiales, además de las presentaciones, además de las lecturas, ¿sí? Si desean pueden entrar a este enlace y ahí se explica un poquito respecto a cómo utilizar algunas herramientas de gestión de la calidad, ¿ya? Por si acaso, el uso de las herramientas, ¿no? En qué consisten, lo vamos a ver en la clase, lo vamos a ver en la clase. Otro documento que es importante. Profe, nos pide estilo Vancouver. Ahí está, la universidad nos dice cómo utilizar el estilo Vancouver, cómo redactar en estilo Vancouver. Y es uno de los más sencillos, APA 7 es más complicado. Entonces ahí está, si queremos recordar cómo utilizar Vancouver. Yo, por ejemplo, utilizo la IA a veces para ayudarme a mejorar o revisar o redactar las referencias, ¿no? Y le digo, le coloco todas las referencias que tengo, revísalas, las referencias, ¿sí? Que estén bien redactadas utilizando el estilo Vancouver, si no, identifícame, ¿sí? ¿Dónde está el error? No le pido que ella haga el cambio. Si le digo, hazme el cambio, la IA puede hacer un cambio equivocado, ¿sí? Yo bien le digo, dime dónde está el error y en todo caso, hazme una propuesta, ¿no? Cosa que yo veo, sí, efectivamente la IA me dice que acá hay un error, efectivamente este es un error y acá está la propuesta, cojo la propuesta, ¿no? Pero si de frente le digo, corrígemelo todo, se va a inventar y no me va a permitir, no, ustedes no van a aprender en qué se equivocaron y tampoco van a poder identificar dónde está el error.
¿no? Entonces, utilizan la IA también para eso, para ir aprendiendo algunas cosas, ¿ya? Y eso, para eso ayuda bastante bien la IA. Ok, y ya está. Entonces, en eso consiste nuestro trabajo de esta semana, ¿sí? Hasta allí, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Ahorita vamos a entrar a la presentación, a ver, rápidamente, brevemente, ¿dónde están estas herramientas? ¿Ya? ¿Y cuáles podemos utilizar? Pero hasta allí, antes de entrar a ver la presentación, igual, en la clase la vamos a hacer con más detenimiento, pero si tuvieran alguna pregunta, consulta, comentario, dificultad, duda, Blanca, coméntanos. Doctor, buenas noches. Doctor, quería comentarle respecto a la retroalimentación que mencionaba. En el caso de la evaluación continua, en qué parte lo estaría poniendo la retroalimentación? Y del foro, porque yo particularmente ya llevo, ¿cuánto? 2 meses, claro, es el tercer mes de la maestría. Y ya de verdad trato de hacer todo correctamente como me piden, pero no tengo muy buena calificación, se podría decir. Y yo quisiera saber cuáles son las observaciones o la retroalimentación para poder hacer correctamente los trabajos. Blanca, como les dije, los foros todavía no los he terminado de revisar, recién estaba empezando, ¿sí? No revisó todavía tu trabajo en el foro. Ahora, respecto a los foros, lamentablemente el sistema no permite retroalimentación, ¿sí? Está cerrado, no permite, solo se coloca la nota. Ya, si hay dudas con la nota del foro, me preguntan y ahí les explico, es por esto. Yo sí tengo lo estructurado, ¿no? Por criterio. Donde si hay retroalimentación y el sistema sí lo permite, y es más, la calificación sale por cada criterio, sí, es en la evaluación continua. Tu grupo todavía no lo he evaluado. He evaluado, por ejemplo, de los que recuerdo, el grupo de Paula, me parece, y de Amalia. He evaluado también el grupo de Rosario dentro de ellos y por ahí un par de grupos más, como tres, cuatro grupos más. ¿Ya? Entonces, y a ellos sí les estoy colocando la retroalimentación. Sería cuestión de que hasta el día miércoles, sí, yo el miércoles ya tienen que estar todos calificados. Revísala por favor, Blanca. Si tienes dudas de no verla, me avisas para poder ver qué es lo que está pasando, ¿no? Pero si te soy sincero, yo hasta ahorita todavía no he revisado tu trabajo, el de tu grupo. Otros grupos sí. ¿Ya? Y sí, ese comentario. Foros no permite hacer retroalimentación, pero lo podemos conversar, sí, por eso les digo de manera general qué es lo que está pasando con foros, pero en las evaluaciones continuas sí se hace retroalimentación. Ahora, lo que pasa es que vamos a cargar acá rápidamente, a ver, algo que quiero mostrarles. Mm, A ver, un segundito, solo para mostrarles. Ya, esto quiero mostrarles rapidito. Esto es lo que a mí me parece. Por ejemplo, ese es el grupo, el trabajo de tu grupo, ¿no? Aquí está, me da el índice de similitud, ¿no? 11%, está muy bien. Hay una advertencia, parece que algo ha tenido que ver acá la IA, ¿sí? Marcas de alerta no hay, marcas de alerta es cuando pegan imágenes, se superponen, ¿no? Acá hay un rubro que dice retroalimentación. Ahí, en resumen, es donde yo suelo escribir la retroalimentación y les digo, con respecto a la conclusión, mejorar las conclusiones, en sentido de colocar las principales ideas del análisis, ¿no? Mejorar las referencias bibliográficas, colocar el número de la norma, ¿no? Acá suelo escribir en ese criterio de retroalimentación, ¿ya? Ya que en calificación se coloca el puntaje. Respecto al criterio uno que tenía que ver si el documento comprende todos los campos y está bien hecho, ¿no? 4, 3, 2, 1. Criterio 2, en criterio 2 hay que colocar, sí, si recuerdan el criterio 2 tenía que ver qué tan sólida está nuestro análisis, ¿no? Criterio 3, ¿no? Tenía que ver con las conclusiones, si están bien fundamentadas todo, 4 puntos, ¿no? O 3 puntos, o un punto si están mal hechas, ¿no? O 0 si no hay conclusiones, ¿no? Criterio 4, la redacción, qué tan bien redactada está, ¿no? Y criterio 5, las referencias bibliográficas y el Turnitin, ¿no? 4 puntos si todo está perfecto, ¿no? Y entonces, una vez que se coloca ahí el puntaje, se aplica la calificación. Aplica la calificación y acá va a aparecer el puntaje, ¿no? Entonces, ese es el Turnitin, sí, la herramienta que nos da la universidad, me permite a mí trabajar así y colocarles de esa manera las notas, ¿no?
Por cada criterio de la rúbrica, por eso les digo, revisen la rúbrica, por cada criterio de la rúbrica asignarle un puntaje, ¿no? Y acá, en este espacio específico, hacer la retroalimentación y escribirle, ¿no? Mejoren esto está mal, ¿sí? Esto hay que mejorarlo, esto hay que ampliarlo, ¿no? Acá la retroalimentación. Y si me aparece la similitud, ¿no? Que en este caso está bien, 11%. Entonces, si te das cuenta, todavía no tienen nota, no los he calificado, ¿sí? Algunos grupos ya están más bien y hasta el día miércoles esto ya tiene que estar cerrado. Muy bien, gracias por la consulta, Blanca. Otra consulta. Entonces, Sí, en la misma plataforma de evaluación continua del uno, en esa parte puedo visualizar la retroalimentación. yo creo que sí, debería poder visualizarse en la misma plataforma. Haz el ejercicio Y ahorita, trata de entrar a verlo, sí me parece que sí se puede visualizar. No tengo lo reviso dime, el Blanca. miércoles. Ah, ya, lo reviso, digo, doctor, y le consulto el miércoles si es que no, Sí, no me revísalo, acuerdo. para el Ya, miércoles ya tienen que estar las notas, ¿no? Revísalo, por favor. Si no las encuentras, me avisas para ver por dónde pueden estar. Ahora sí, un comentario también, otro ya, comentario, ¿ya? No en todos gracias. los casos se utiliza retroalimentación, ¿ya? Si la rúbrica me dice, ¿no? Ha tenido que hacer un análisis de 5 puntos, ¿ya? El, y la calificación ahí, en lugar de colocarme 4 puntos, ¿no? Me coloca 2 o 3 y la rúbrica es muy clara, ya no se hace retroalimentación porque la rúbrica es muy clara, ¿no? Si la rúbrica me dice, tienes que agregarle 2 referencias bibliográficas y solo le he puesto una y me coloca un punto, es porque solo le coloqué una referencia, ¿no? Entonces, no en todos los casos se hace retroalimentación, porque la rúbrica ya es bastante clara. Si la rúbrica es bastante clara, no es necesario retroalimentación, salvo que necesiten algún comentario adicional, ¿no? Pero si, eso en general, ¿ya? ¿Dónde yo estoy Doctor, utilizando retroalimentación? Cuando los casos, un ratitito, Blanca, cuando los casos sí son un poquito más, digamos, severos o necesitan un poquito, una mayor orientación, ¿no? Decirle, en tu referencia bibliográfica, agrégale tal cosa, ¿no? O tu análisis debe salir producto de las conclusiones, no de esta manera, ¿no? Entonces, en esos casos que sí hay que hacer una mayor precisión, algo más específico, porque la rúbrica es muy general, ahí yo estoy interviniendo, ¿ya? O en los casos que sí la nota es un poquito baja, ahí sí también intervengo. En los otros casos, cuando la rúbrica es muy clara, ¿no? Me dice que haga 4 puntos y solamente he hecho 3 y me ha quitado un punto de profesor, es porque solamente hice 3, ¿no? La rúbrica me pedía 4, solo he hecho 3. Entonces, en esos casos no hay retroalimentación, pero sí hay calificación por criterio. O sea, siempre hay calificación por criterio. Retroalimentación solo en algunos casos que es necesario. En otros, cuando la rúbrica es muy clara, no se coloca. Ya, por si acaso. Ahora sí, Blanca, creo que querías comentarnos algo adicional. ah, sí, doctor, o sea, comprendo lo que menciona, pero a modo de sugerencia, no sé si es el tema de su persona o de la misma universidad, es que si es que, por ejemplo, en la calificación tanto del foro o de la evaluación continua, debería estar especificada. Por ejemplo, no, yo le pongo un ejemplo, no, como le digo, no he tenido retroalimentación de los anteriores cursos en el tema del foro o evaluación continua, simplemente la nota. Pero, por ejemplo, que me califique y me diga, no. En referencias te ha puesto uno, pero entonces yo miro mi referencia y si lo pongo dos. Entonces, esa es la duda. Entonces, ¿por qué? Mi calificación puede ser menos cuando yo cumplo lo que me piden. Eso es lo que menciono. Entonces, y cuando ponen referencia también me dicen, no, pones de esta forma el nombre, el orden, etcétera. Entonces, yo considero que sí lo hago correctamente. Y si es que estaría bien especificado la calificación, siento que ahí me podría dar cuenta, ¿no? ¿Cuál es este? Entonces yo darme cuenta, ah, ya en esta parte me están considerando esto, ya entonces yo reviso más, hago esto más, o ya entonces si no es esta referencia, entonces ¿qué referencia debería poner? O sea, algo así, más o menos, doctor, es lo que yo considero que me podría ayudar a mí para entender. Ya, a ver, lo que pasa es que en foros, como te digo, no está habilitado para hacer retroalimentación, ¿ya? La rúbrica es bastante no es nuestra guía, sí, nuestra guía. Y la nota, sí, si hay dudas con la nota, lo podemos conversar. Eso es lo que pasa con foros. En cambio, en evaluaciones continuas, les acabo de mostrar, están los 5 criterios, ¿no? Está para hacer retroalimentación. Y también hemos revisado, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios que nos pide la rúbrica, ¿no? Entonces, si por ahí, sí, hay un criterio que se está aplicando mal o el trabajo tiene alguna deficiencia grave, severa, ¿no? O alguna forma que cómo poder afinarla, ajustarla mejor, se hace retroalimentación. Pero nuevamente, o sea,
Si la rúbrica me dice, ¿sí? Tu trabajo debe tener introducción, análisis, conclusiones y referencias, ¿no? Eso me pide la rúbrica. 4 puntos. Si tienes cuatro elementos, vas a sacar 4 puntos. Y de repente en la rúbrica solo me ha colocado 3 puntos el profe. ¿Por qué puede ser? Porque me falta alguno. Y yo reviso mi trabajo. Ah, sí, efectivamente, me faltan las conclusiones, ¿no? Entonces, si la rúbrica es muy clara, ¿sí? Si la rúbrica es bien clara, la cotejo contra mi trabajo, ¿sí? No es necesaria en esos casos la retroalimentación, no se coloca yo personalmente ya no le coloco retroalimentación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la rúbrica es muy clara, ¿no? Nos dice, debes colocar 2 referencias y no le coloco ninguna y el profesor me puso 0. ¿Por qué puede ser? Porque no le coloqué ninguna referencia, ¿no? La rúbrica ya es muy clara, no te voy a colocar, no has puesto referencias, porque la rúbrica es muy clara, ¿ya? Pero, por ejemplo, si la rúbrica me pide 2 referencias utilizando Vancouver, ¿no? Y yo coloqué una utilizando Vancouver y una utilizando APA, ahí sí hay que precisarte, ¿no? Y decirte, las referencias bibliográficas deben colocarse utilizando el estilo Vancouver, ¿no? La referencia utilizada para el autor tanto no es Vancouver, revisar la guía, ahí sí te digo, ¿no? Entonces, de las dos, una está en Vancouver y la otra no, corrígelo así, ¿no? Entonces, en esos casos sí hay que precisarle, ¿sí? Nuevamente por ello y revisemos. Los grupos que ya he calificado pueden entrar a revisar, ¿sí? Nuevamente no son todos, y ya algunos de ellos ya les he hecho, ¿sí? La retroalimentación en los casos que son necesarios cuando la rúbrica no es muy clara, ¿ya? Eso de allí. Veamos hasta el miércoles cómo vamos, ¿ya? Y el miércoles todos revisen, ¿sí? Si está claro, si necesitan alguna precisión, lo podemos conversar, pero nuevamente, por lo general, revisen, ¿sí? Lo que pide la rúbrica, revisen el trabajo, ustedes mismos autocalifíquense y se van a dar cuenta de que la calificación del docente o es igual o por ahí puede variar un puntito más, puntito menos, ¿ya? Pero va a estar por allí. Lo que sí no puede ser es que tenga una variación tremenda. Y si hay una variación tremenda, esperaríamos una revisión, una retroalimentación y diciéndome, excelente, sí, has colocado todas las conclusiones, pero del curso de epidemiología no tiene nada que ver con calidad. Uy, nos equivocamos, ¿no? Entonces ahí sí tiene que hacerse una retroalimentación más específica, ¿no? Entonces, eso de allí. Veamos hasta el miércoles. Bien. Muy bien, chicos. Uy, ya se fue la hora. ¿Alguna pregunta, consulta adicional? Ya. A ver, solo para revisarlo rápidamente esto de acá. Igual esto lo vamos a ver el día miércoles, ¿sí? Para terminar, rapidito, nomás no lo quería dejar pasar. En nuestra presentación, ¿sí? En nuestra presentación, que la vamos a ver el día miércoles, que vamos a hacer algunos ejercicios, ahí están las principales herramientas, ¿no? La que nos dice el Ishikawa, que son las básicas, que con eso resolvemos más del 90% de los problemas de una institución. Pareto, espina de Ishikawa, análisis de estratificación, hojas de verificación, ¿no? Y nos explica de cada una de ellas. Nos explica sobre Pareto, cómo se realiza Pareto, sobre el espina de Ishikawa, cómo la realizamos, ¿sí? Las hojas de verificación, cómo se realiza, y ahí están los gráficos de control, estratificación. Y hasta ahí son las 7 herramientas básicas. Pero hay herramientas complementarias, la lluvia de ideas, ¿no? En qué consiste, cómo se aplica, el diagrama de afinidades, el diagrama de operaciones, matriz de priorización, árbol de causas y efectos, diagrama del árbol, el gráfico circular, los flujogramas, los mapas de procesos, diagrama de Gantt. Esta diapositiva es interesante porque nos trata de, como son tantas herramientas y tienen mucha utilidad, esta diapositiva trata de decirnos qué herramientas nos puede servir para qué. Para definir el problema nos sirve lluvia de ideas, diagrama de afinidades, hojas de verificación. ¿Profe, son las únicas? No, no son las únicas, hay más, pero estas son muy útiles para eso. Para analizar causas, por ejemplo, espina de Ishikawa, árbol de causas y efectos, análisis de Pareto para la priorización, para la identificación, ¿no? Entonces, acá lo que se ha tratado de hacer es, de todas las herramientas, cuáles son las que más nos pueden ayudar para definir el problema, para medir el problema, para analizar el problema, para intervenir y mejorar sobre ese problema o para evaluar y controlar ese problema, ¿no? Entonces, y está. Este es el artículo que les digo que si pueden denle una miradita acá abajito está, ¿sí? Que se aplicó a personal y gestores del primer nivel de atención en el Reino Unido y salieron unos resultados bien interesantes. Muy bien, chicos. Ya no les quito más tiempo, ¿sí? Para ir cerrando entonces nuestra sesión. ¿Tendrán alguna pregunta, consulta adicional? ¿Todo claro? Bien. Ok. Entonces,
Ok, excelente. Gracias, Gisela. Gisela, la única que se acuerda que dijimos, ¿no? Si el profesor pregunta, por favor respondan algo, ¿no? Para saber que estamos en sintonía. Gracias, Raquel. 20 puntos para Raquel y para Gisela. Muy bien, entonces el pregunte, doctor. Ya pregunté si está todo claro, Blanca. Bien, gracias. No me respondí. ¿Qué preguntaste, Blanca? Bueno, cuando subí mi trabajo tenía 20, me confundí por una letra y cuando volví a enviarlo salió 21 y fue casi. Pero Blanca, de eso ya lo expliqué. Blanca, lo que yo he dicho, si te está subiendo el Turnitin, ¿sí? Por las referencias, por alguna de esas situaciones, no vamos a tomarlo en consideración. Pero si el Turnitin se te está subiendo porque hay párrafos completos, oraciones completas, ¿no? De otros productos, ahí sí hay que preocuparse un poco, ¿no? Ahora, tu Turnitin me dices que ha subido 21%. Es minúsculo, es menor, si no, no. Salvo que pues toda la introducción esté copiada, ¿no? Lo cual no creo. ¿Sí? Entonces, si ese es el caso, eso sí lo expliqué, pensé que quedó claro, si no, igual, es esa precisión, esa precisión. ¿Ya? Ok, bien, bien, gracias, gracias Blanca. Muy bien, chicos, entonces ya está. Con eso vamos cerrando nuestra sesión. Sí, gracias por estar el presente, gracias por conectarse. 5 minutos, pero también son los 5 minutos que tuvimos de tolerancia al inicio, ¿no? Entonces, ¿estamos tas contas? Nos encontramos el día miércoles. Por favor, revisen los materiales, sí, traten de ver una mirada al trabajo y el día miércoles ya desarrollamos la parte académica. ¿Ya? Igual, si hay dudas sobre el trabajo, lo podemos volver a ver. Excelente. Muchísimas gracias y muy buenas noches con todos, con todas. Gracias. Buenas noches. Nos vemos el miércoles. Gracias.